Buenas tardes, alumnos de la maestría en tanatología de la generación 32 de Tlalpan, de los viernes en un horario de 9 a 10:50. Buenas tardes nuevamente, yo soy la maestra Alejandra González Díaz y voy a tener el agrado de compartir con ustedes la materia de educación para la vida y para la muerte. Esta es una de las materias que en lo personal me agradan mucho porque pareciera ser que es donde nosotros encontramos como esa parte hacia dónde estamos dirigidos, ¿no? Eh, entonces, el objetivo de la materia es que al finalizar el curso el alumno reconocerá las bases pedagógicas, así como de las propuestas didácticas empleadas para educar en torno a la muerte, distinguiendo la evolución del concepto y proceso de duelo que viven niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de adecuar las actividades educativas a las necesidades de cada grupo. Muy bien, este es el objetivo general de la materia. Nuevamente buenas tardes, ya me presenté. Olvidaba decirles, yo soy egresada de la UNAM, soy pedagoga, tengo la maestría en tanatología, soy egresada de aquí del instituto también y soy aspirante a doctorado de tanatología también de aquí del instituto. Vamos a estar trabajando con ustedes por circunstancias que ustedes ya saben y que es de su conocimiento. Hemos tenido que acudir o recurrir a este tipo de comunicación, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar esta clase el día de hoy por lo menos, ¿verdad? Nos dicen en algún momento que vamos a tener clases presenciales y entonces es como la parte introductoria. En este caso nosotros vamos a estar utilizando una antología que de alguna manera yo he elaborado, ¿verdad? Con ciertos libros, ciertas material didáctico, que es el libro de Todos los caracoles se mueren siempre, ¿sí? De cómo tratar la muerte en educación infantil, ¿verdad? Elaborado por Agustín de Lerrán. Son estas copias. Espero se vean, ¿verdad? Y entonces, este será uno. El otro tendrá que ver con una tesis del doctor José Manuel López, que habla sobre tanatología educativa. De este libro, únicamente vamos a retomar el capítulo 2 y 3, ¿verdad? Y otro libro que se debe estar en la red, que se llama Aprender a morir, aprender a morir, de Ramiro Calle. Les reitero nuevamente, no se preocupen, yo haré llegar la antología lo más pronto posible. Lo único que estamos haciendo ahorita es dando una introducción, es decir, la manera de trabajo y bueno, qué es lo que se pretende en esta materia. La manera de evaluar tendrá que ver con la participación y las tareas. Ajá. Yo voy a ir diciendo cuáles van a ser las tareas, ¿verdad? Las cuales tendrán que ser escritas a mano y entregadas de manera en tiempo y forma. Ese tendrá un valor del 33%. Antes de que nosotros entremos al salón, ustedes ya van a traer preparado el material de lectura, ¿sí? Entonces, dentro del salón vamos a hacer una discusión de la lectura, un compartir. Para eso voy a elegir a personas que van a coordinar esas lecturas, ¿verdad? Y porque todos se supone que todos tienen la capacidad de hacerlo. En una maestría ya lo que se define es ya nada más puntos de discusión, a lo mejor unificar en algunos momentos criterios o a lo mejor conocer los criterios de otras personas, ¿ok? Y el examen que tendrá lugar en la última clase que vamos a ver y tendrá también un valor del 33%. Con eso sería de alguna manera cumpliremos la totalidad de los recursos que nosotros necesitamos, ¿ok? Y en la otra parte vamos a tener pues la ventaja, ¿no? De compartir en este caso con el doctor José Manuel López,
que él de alguna manera es decano de investigación y que de alguna manera es uno de los expertos en tanatología en cuanto a cuestión teoría, ¿verdad? Que el instituto reconoce y que de alguna manera se ha dedicado a esta parte de la investigación teórica, ¿no? En todos estos aspectos. Él nos va a compartir en el siguiente tiempo, nos va a compartir todo lo que tiene o lo que él considera que es tanatología educativa. Como ustedes sabrán, la tanatología tiene como sus ciertos tiempos, ¿no? El tiempo post-kubleriano, pre-kubleriano y kubleriano. Entonces, nosotros en qué lugar ocupamos. Y la otra parte es los 4 ejes en los que se divide o las 4 áreas en las que se divide la tanatología, que es la psicotanatología, la tanatología social, la tanatología médica y la tanatología educativa. Entonces nosotros de alguna manera reconocer desde nuestra formación primaria hacia dónde estamos orientados, ¿ok? Entonces el maestro de alguna manera nos va a hacer un recorrido en este sentido para poder saber hacia dónde nos dirigimos, cuáles serán los ámbitos nuevos de la tanatología. Y bueno, pues en esta materia lo que yo pretendo o lo que pretendemos es darles una visión de lo que es la tanatología educativa, ¿no? Porque hay la necesidad de abordarla, ¿no? Porque finalmente pues todo el ser humano crece a través del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué decía por ahí el objetivo? ¿Cómo debemos de abordar la tanatología con los niños? ¿Cómo debemos de abordar la tanatología con los adolescentes? ¿Cómo debemos de abordar la tanatología con la gente adulta? Y que de alguna manera nosotros tengamos, si no siempre la respuesta, por lo menos una guía didáctica hacia dónde pueden enfocarse, pueden canalizarse. Esta materia, como ya se los dije a ustedes, es una materia que se disfruta mucho, ¿verdad? Porque finalmente lo que busco o lo que hemos buscado es que estas lecturas que ustedes hagan, de alguna manera, aparte de darles aprendizaje, les den conceptos para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, de alguna manera, pues es la pretensión de los objetivos, ¿no? Yo espero y tengo la firme convicción de que la próxima vez que nos veamos sea de una manera presencial y que ahorita lo único que estamos haciendo es de alguna manera hacer un previo, ¿no? Una introducción para que ustedes sepan cómo vamos a trabajar y de qué manera se va a abordar esta materia. Y en este momento los voy a dejar con el doctor José Manuel López. Espero que les sea de su agrado y bueno, pues siendo yo la titular y él de alguna manera pues la persona que me ayuda a fundamentar esta parte. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel López Estrada. La maestra Alejandra me ha pedido que colabore con una opinión respecto a la educación para la vida y la muerte. Mi tesis doctoral desarrolla este tema. Me enfoqué a investigar los fundamentos pedagógicos y psicopedagógicos respecto a la educación para la vida y la muerte. Un poco discutir qué significan estos conceptos y cómo los podemos transmitir. Sobre todo, me interesó comprender qué función tiene y qué utilidad tiene para los tanatólogos. Bueno, creo que es necesario empezar con una breve reflexión respecto a lo que entendemos por educación de la vida y de la muerte. Primero, entendemos educación en términos generales como toda práctica de transmisión. Desde las culturas más antiguas hasta nuestros días, se ha entendido educación como una transmisión. Transmisión de información, de hábitos, de ideas, de expectativas, de normas, de reglas que hace una generación a otra. De manera que esto se entiende porque cada generación nueva necesita ser recibida e instalada en la sociedad.
en la cultura, en el mundo. Y cada ser humano que nace necesita ser recibido e instalado. Pero para que un ser humano pueda ser instalado en el mundo, pueda tomar su lugar y su participación en este mundo social, físico, pues es necesario que se le transmitan los elementos necesarios para poder hacerlos. A eso se le ha llamado, o a ese conjunto de prácticas, se le ha llamado educación. Así que esta educación tiene como finalidad, aunque a lo mejor aquí habría algún desacuerdo, pero si lo pensamos un poco, esta educación tendría como finalidad hacernos más competentes para la vida. O si se quiere, desarrollar habilidades, capacidades, y no solo adaptarnos, sino también ir desarrollando una imaginación cada vez más abierta, una creatividad que nos permita actuar sobre el mundo y relacionarnos con él. En términos generales, eso sería educación. Entonces, con respecto a la vida y la muerte, hay cosas que vemos y observamos desde pequeños que tienen que ver con las reacciones, las ideas, las tradiciones, los ritos, los mitos que versan alrededor de la muerte. Todo eso se nos es transmitido de nuestros padres o de los adultos significativos hacia nosotros y nos ayudan a configurar una perspectiva o cosmovisión. Ahora bien, la palabra pedagogía tiene que ver con una reflexión filosófica sobre estas transmisiones. Es decir, la pedagogía hace una reflexión sobre cómo hacer transmisiones intencionales, de calidad y con una finalidad. Entonces, todos los filósofos que han hablado sobre educación, desde Sócrates, podemos decir, desde Sócrates hasta nuestros días, de un modo o de otro, todos los filósofos que hablan sobre educación se centran o coinciden en los siguientes 5 puntos, que podemos llamar pedagógicos. Los filósofos se han preguntado qué tipo de hombre se debe formar. Ese es el primer punto pedagógico. ¿Qué tipo de hombre se desea formar? En cada época y en cada cultura y en cada lugar del mundo, de la tierra, se han planteado ideales de hombre, ideales de ser humano. Así, por ejemplo, podemos haber escuchado que debemos ser educados en la virtud, o que debemos ser educados en el amor, o que debemos ser educados en la obediencia, o que se nos educa para la producción, para la productividad. E incluso ahora, desde principios del siglo XX, es muy importante pensar que se nos forma para la democracia, para la participación pública, para la toma de decisiones públicas. Entonces, cada una de estas ideas constituye un cierto ideal de ser humano. Por lo tanto, los filósofos que han reflexionado sobre la transmisión, sobre la educación, se preguntan o se plantean que esa transmisión debe estar orientada a la formación de un tipo especial de ser humano, que en cada época y en cada lugar ha sido particular. El otro punto en que han coincidido esos filósofos es en responder a la pregunta: ¿cuál es el proceso de formación de ese ser humano? Si, por ejemplo, pensamos que el ser humano debe estar encaminado a la formación de las virtudes o a la formación de la civilidad, también debemos responder la pregunta de ¿cómo es esa formación? ¿En qué consiste el proceso de esa formación? ¿Cómo se forma un hombre en la civilidad? ¿O cómo se forma un ser humano en la virtud? ¿O cómo se forma un ser humano en el amor? ¿Cómo es ese proceso? Entonces, noten que estas dos preguntas iniciales, el tipo de hombre y el proceso de esa formación, se aleja de las prácticas comunes que hace cualquier adulto significativo a un niño.
Los padres no reflexionan sobre esto, aunque quizás sí lo hagan con una intención parecida, pero no reflexionan sobre esto. Entonces es ahí donde lo pedagógico se diferencia de la educación llana y en general. La pedagogía es una reflexión orientada a esos puntos. El tercer punto, que tiene que ver con la reflexión pedagógica, es decir, de lo que los filósofos coinciden cuando hablan de la educación y que se puede considerar pedagógico, es qué estrategias se pueden usar para lograr ese proceso de formación, ¿no? Por ejemplo, en esta época tenemos la necesidad de una revisión de la participación democrática de las nuevas generaciones. Es muy común pensar que los jóvenes son poco participativos, tienen poco interés en la política, no se interesan en proyectos comunitarios y hay poca solidaridad. Bueno, entonces, si queremos educar a las nuevas generaciones recuperando esos valores, punto número 2, tenemos que expresar o describir cuál sería el proceso. Y punto número 3, ¿qué estrategias didácticas me pueden ayudar para ese proceso? El punto número 4, ¿cuál es la relación entre educador y educando dentro de ese proceso? Entonces, bien, ¿cuál es la relación entre educador y educando? Así, por ejemplo, si mi objetivo o mi intención es que los estudiantes sean buenos ciudadanos y tengan una formación que los oriente a la participación cívica, entonces la relación entre educador y educando debe reflejar esa intencionalidad. La relación entre educador y educando debe ser, por tanto, democrática. Entonces este es el cuarto punto. La descripción del tipo de relación que se establece entre el educador y el educando cuando se propone un ideal de formación. Y por último, ¿para qué? Los fines. Los fines de la educación. ¿Para qué? ¿Para qué quiero formar a un ser humano democrático y participativo? Bueno, en términos generales, cuando hablamos de pedagogía, hablamos de estos 5 puntos, que entendemos que los filósofos que han hablado sobre la educación, sobre la transmisión, desde Sócrates hasta nuestros días, de un modo o de otro, han tocado estos puntos como importantes. Y Herbart, uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX, seguidor de Kant, sistematizó estos 5 puntos y a eso fue a lo que le llamó pedagogía. Entendemos entonces desde Herbart, desde el pedagogo Herbart, que pedagogía tiene que ver con esto, el ideal de hombre que se desea formar, el proceso de esa formación, la selección de estrategias para esa formación. 3, la descripción de la relación entre educador y educando. Y por último, las finalidades. ¿Para qué? Eso es lo pedagógico. Lo tanatológico nos lleva a una reflexión importantísima. Por ejemplo, recordemos que Francesco Campione recuerda o hace notar, Francesco Campione, que la tanatología es un saber transversal a todas las disciplinas, que nuestra relación con la muerte tiene un sentido existencial y que no puede ser objeto de una disciplina, sino que es transversal a todas ellas. Por lo tanto, podemos decir que la tanatología también humaniza y que lo que humaniza la tanatología es nuestra relacionalidad con la muerte. Así que pedagógicamente podemos decir que un hombre educado o un ser humano educado en la tanatología tiene que ser un ser humano educado en su relacionalidad con la muerte. Entonces ahí viene la otra pregunta pedagógica. ¿Cuál sería el proceso de esa formación? La siguiente pregunta, ¿cuáles serían las estrategias adecuadas para llevar a cabo esa formación, ese proceso? La siguiente pregunta, ¿cuál sería la relación entre educador y educando para que un ser humano se forme o se humanice en su relación con la muerte? Y por último, ¿para qué? ¿No? ¿Con qué intención o con qué finalidad? Esto sería un enfoque pedagógico de lo tanatológico, sería una lectura pedagógica de lo tanatológico.
Bien, entonces ahí quedaríamos claros que cuando hablamos de pedagogía hablaríamos en esos niveles y en esos temas sobre la tanatología. Cosa distinta cuando hablamos a nivel de la didáctica. El tercer punto en el que confluyen o coinciden los filósofos que hablan de educación es que se necesitan una serie de estrategias para lograr esos procesos formativos. A este conjunto de estrategias, desde Comenio para acá, lo conocemos como didáctica. Comenio define la didáctica como el arte de enseñar todo a todos. Pero además lo define de otra manera, muy importante. La didáctica es el método. Así es que la cuestión didáctica nos llevaría a la pregunta, ¿qué método? ¿Qué estrategia? ¿No? Esto nos lleva a las siguientes cuestiones. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? ¿Cuándo enseñarlo? ¿A quién enseñarlo? Y eso nos lleva a una reflexión muy importante, porque entonces, ¿qué le debemos enseñar a un niño sobre tanatología? ¿Qué debe saber un adolescente? ¿Qué un adulto? ¿Para qué? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Para qué le va a servir? ¿Cómo lo vamos a transmitir? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Esas serían preguntas didácticas. Y entonces vamos paso por paso. 1. ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar? Sabemos que los niños adquieren el concepto de muerte entre los 9 y los 12 años. Es un criterio muy importante porque la construcción del concepto de muerte en los niños nos va a ir diciendo qué cosas darle de información, qué cosas transmitirle de información con respecto al duelo, la muerte, la pérdida, el abandono, que tiene que ver con la enfermedad, que tiene que ver con cosas tanatológicas. Entonces, una de las recomendaciones es que nos debemos ajustar a la evolución y al desarrollo de la capacidad infantil. Nos debemos de adaptar los educadores a eso. Pero entonces la parte didáctica trataría de resolver esa situación. Y después viene la cuestión de la adolescencia, cómo distinguir las pérdidas que son procesos de desarrollo, de madurez, y las pérdidas que son procesos por conflictos o por abandono, pérdida, muerte. Son dos tipos de pérdida totalmente distintos. Una cosa es perder mi imagen infantil y otra cosa es perder a mi padre. Cuando yo pierdo mi imagen infantil, al mismo tiempo que pierdo algo, gano algo. Porque sé muy bien en la adolescencia que perder la infancia significa ganar. Ganar libertad, ganar autonomía, ganar fuerza, ganar en ímpetu sexual, ganar en probar, en retar a la muerte. Eso son ganancias también, que pueden compensar las pérdidas, aunque no dejan de ser pérdidas y no deja de haber cierta nostalgia por la infancia. Pero no es lo mismo que perder a un padre. Entonces tienen un sentido distinto las pérdidas que se desarrollan por la maduración, el crecimiento normal, y las pérdidas que son por acontecimientos de la vida. Eso tendremos que distinguirlo sobre todo en la adolescencia. Es muy importante porque los jóvenes son muy sensibles y están en la construcción de una identidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo mismo los adultos. Cuando nos preguntamos, ¿se le puede enseñar a un adulto a vivir? ¿Se le puede enseñar a un adulto a morir? No, más bien tendríamos nosotros que aprender de los adultos mayores que ellos de nosotros. Bueno, son cuestiones didácticas. Entonces, ¿en qué sentido decimos que se le puede enseñar a alguien a vivir o a morir? ¿En qué sentido? Sobre todo cuando es una persona adulta o una persona mayor. Bueno, todos estos son problemas didácticos que la tanatología educativa intenta abordar. Ahora bien, el último concepto, ya tenemos claros el concepto desde lo pedagógico, el concepto desde lo didáctico y el concepto ahora desde lo psicopedagógico. ¿Qué significa abordar el asunto de la vida y la muerte desde lo psicopedagógico?
Bueno, la psicopedagogía es un ámbito sobre todo de intervención donde se juegan varios conceptos. Por ejemplo, el concepto de afrontamiento, el concepto de resiliencia, el concepto de apego al tratamiento, el concepto de muerte, el concepto de duelo en el desarrollo de los niños. Todos esos temas son conceptos psicopedagógicos, porque tiene que ver con rescatar la teoría del desarrollo, de la madurez, al aprendizaje. Entonces, lo psicopedagógico específicamente significaría, uno, que recupero las teorías del aprendizaje para poder establecer criterios de transmisión. Una didáctica debe estar basada en la psicología, y eso sería un criterio psicopedagógico, ¿no? El orden psicológico. Voy a enseñar según la capacidad de los niños. Pero, ¿cuál es esa capacidad? Eso es un problema psicopedagógico. Y lo otro, no necesariamente la tanatología debe ser una materia a enseñarse. Muchas veces escucho propuestas de tanatólogos cuando dicen, debemos de incluir una materia en la carrera de enfermería que se llame tanatología, o debemos de incluir una materia de duelo y pérdidas en la primaria o en la escuela básica o en la educación básica, o se debe de tocar los temas de duelo y pérdida en la currícula de la educación básica. No necesariamente se debe de tomar en cuenta como una materia o como un contenido. Vamos a reflexionar en lo siguiente. Todos nosotros cuando pasamos por la primaria vimos temas de muerte. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el fusilamiento de Zapata, el asesinato de Villa, no sé, que Santana perdió una pierna. Entonces, todas esas cuestiones sí se tocan. O sea, ¿se habla de muerte en la escuela? Sí, sí se habla de muerte. El problema es que no se habla desde un enfoque tanatológico. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el profesor o la profesora hablan de un tema relacionado a la muerte, digamos, el asesinato de Zapata, ese tema debe permitir que los niños expresen sus dudas respecto a la muerte. ¿Cómo murió Zapata? ¿Se puede morir de balazos? ¿Duelen los balazos? ¿Lloró la familia de Zapata? ¿No? Son preguntas que tal vez los niños se puedan hacer si el docente lo permite. Por lo tanto, quizás no sea necesario incluir tanto otro tema más, otra materia más, sino que desarrollar un enfoque tanatológico a la educación que ya tenemos. Eso significa que estamos pensando en que la educación para la vida y la muerte es transversal. No es una materia, no es una asignatura, no es un tema específico, sino que es un tema transversal, ¿no? Así también cuando se habla de economía o del ciclo del agua. Cuando los niños ven en sus clases de ciencias naturales el ciclo del agua, también eso se presta para una reflexión tanatológica. Lo que empieza termina, hay ciclos en la vida. Una semilla que se siembra, se desarrolla, crece, da fruto, muere, etc. Eso da pie a la reflexión sobre la finitud y sobre la mortalidad, ¿no? O a discutir ideas también de inmortalidad dentro de los temas ya establecidos. Entonces, cuando se piensa en un abordaje educación de la vida y de la muerte, hay esas dos perspectivas. Podemos pensar que se necesita una materia, una asignatura, un contenido extra a lo que ya hay para que se hable de duelo, pérdida o muerte, o podemos pensar que ya se habla de esos temas, pero que le falta un enfoque transversal, tanatológico. Y entonces, cuando los niños tocan esos temas, se les debe permitir expresar su opinión y expresar sus dudas, sus miedos, sus ansiedades, incluso hablando del fusilamiento de Zapata y de la muerte de Zapata, algún niño puede decir, mi abuelito hablaba de Zapata y me acaba de morir mi abuelo, y mi abuelo se parecía a Zapata y mi abuelo hablaba de tierra y libertad, es decir, de la experiencia propia de los niños.
desde su propia vivencia, ¿no? Y entonces cuando se habla de la fauna, a lo mejor se puede hablar de la muerte de las mascotas como parte transversal del tema. Bien, entonces todas esas reflexiones, eso podemos decir que tiene que ver con la cuestión psicopedagógica, ¿no? Es decir, la psicología involucrada en cómo transmitimos, cómo organizamos y cómo estructuramos un aprendizaje en los niños, en los adolescentes o en los adultos. Eso es psicopedagogía. Y entonces tenemos ya tres cosas. Podemos hacer una reflexión pedagógica de lo tanatológico, podemos hacer una reflexión didáctica sobre los recursos, sobre cómo evaluar, qué enseñar, cómo enseñarlo, cuándo enseñarlo, a quién enseñarlo, o psicopedagógica, los fundamentos psicológicos que tienen que ver con recuperar la teoría del aprendizaje, del desarrollo y la madurez para establecer criterios de transmisión, de educación, ¿no? También dentro de lo psicopedagógico se ha abierto, sobre todo en México, se ha puesto como una oportunidad o un campo más viable para trabajar con los alumnos lo tanatológico, la parte de la tutoría o la orientación educativa. Entonces los orientadores educativos o tutores encuentran que esa labor, ese campo de acción y de práctica educativa les permite tener contacto con los alumnos e incidir de manera psicopedagógica en algunos problemas. Dije antes que desde el punto de vista psicopedagógico se puede trabajar resiliencia, se puede trabajar afrontamiento, se puede trabajar el concepto de muerte en los niños, se puede trabajar también la cuestión del duelo y la pérdida en los adolescentes, no como psicoterapia, no es una psicoterapia, es una intervención educativa que tiene el objetivo de aclarar, orientar, apoyar, y eso también es bajar la tensión, acabar con la ansiedad un poco, bajar la ansiedad, bajar los miedos, las ansiedades, y eso también ayuda en términos emocionales. Bueno, pues entonces ese sería un primer recorrido, ¿no? De ¿qué significa pensar a la tanatología desde la educación? Implica esos aspectos, ¿no? Esos tres aspectos que ya he mencionado: lo pedagógico, lo didáctico y lo psicopedagógico. Pero recordemos que también en Francesco Campione, como en otros tanatólogos, incluso desde lo transpersonal, desde la propuesta transpersonal del doctor Paul Scott, es viable pensar en recuperar la tanatología tradicional. ¿Qué significa la tanatología tradicional? Bueno, significa la tanatología que han practicado nuestros antepasados, las culturas mexicanas, que han practicado las etnias, que han practicado los grupos culturales, y que no necesariamente esas prácticas tanatológicas tienen una base experimental, psicológica, científica, pero que tienen un efecto terapéutico muy importante. Entonces también es importante, por ejemplo, rescatar en términos educativos la cultura de la muerte que tenemos los mexicanos y hacerla un motivo para la educación, ¿no? Es muy común, la ceremonia más común que tenemos en ese sentido, pues es el Día de Muertos. Entonces, que esa ceremonia, esa creencia, ese conjunto de rituales que se hacen ese día, si lo recuperamos en la escuela, como en el marco de una intención educativa, no para inculcar una creencia, sino para recuperar identidad, para recuperar tradición, para recuperar pertenencia, y al mismo tiempo que nos sirva de motivo para la reflexión sobre temas de la muerte. Y entonces también rescatar lo que los abuelos, los ancestros, los padres pueden transmitir como creencias que pueden ser resilientes de la muerte, ¿no? Que pueden ser resilientes. No todas las creencias debemos considerarlas como negativas, ¿no? Cuando Luis Vincent Thomas dice el objetivo de la educación para la muerte es desmitificar la muerte, bueno, hay que hacer una acotación. ¿Qué significa desmitificar la muerte?
Hay cuestiones que ayudan mucho y que son resilientes también, ¿no? Que son resilientes y que forman parte de las creencias de los mexicanos. Eso también se tiene que recuperar. Eh, a veces vemos con sorpresa que incluso los médicos tienen sus propias creencias. Por ejemplo, a los niños que tienen cáncer o las personas que tienen cáncer, les ayuda mucho pensar desde la esperanza, desde el sistema de esperanza, ¿no? Entonces eso significa recuperar creencias, recuperar mitos, ritos, y que les ayudan a ser resilientes frente a esa lucha que están teniendo de la enfermedad y que está en juego la vida. Por lo tanto, no debemos tomar de poco valor esas creencias, sino de recuperarlas en sentido pedagógico. Y aquí hago esta distinción, en sentido pedagógico, ¿no? Es decir, cómo nos humanizan, en qué nos forman, en qué nos ayudan como seres humanos. Eso sería lo pedagógico. Ahora, ¿cómo usarlo didácticamente? Es otro problema, ¿no? ¿Cómo enfocarlo en términos de resiliencia? Eso es un problema psicopedagógico. Bueno, pues eso en términos generales. Entonces nos damos cuenta que el problema de la educación para la vida y la muerte implica estos 4 puntos. Ahora, hay esta cuestión de la educación, como lo dije primero, entendemos educación como el conjunto de transmisiones, Es importante aclarar que la escuela no es el núcleo privilegiado de transmisión de la cultura, de las creencias, de la educación. No es el núcleo privilegiado. Hay otros aspectos, hay otras estructuras, como dice Lluís Duc, hay otras estructuras que también transmiten, que también forman, que también conforman al ser humano, y esas estructuras son, 1, la familia, 2, los medios de comunicación, y 3, la religión. Entonces, no solo la escuela educa, ni solo la escuela configura la educación, también está la familia, los medios y la religión. Seamos o no practicantes, seamos o no creyentes, en nuestra sociedad hay una presencia importante de la religión, sea católica, sea protestante, sea judía, y los seres humanos estamos expuestos a esos contenidos. Hemos sido creyentes o vamos a ser creyentes o hemos dejado de serlo, pero entonces el hecho de que yo diga ya no soy católico no significa que mi historia cultural se anula. El hecho de que alguien cambie de religión no significa que la historia cultural se anula, aunque se hace un esfuerzo por esa exorcización de las cosas. Pero en el lenguaje, en las prácticas, en las sensaciones, en las relaciones, se manifiesta esa cultura. Así es que uno puede decir, si tú vives en Occidente, eres cristiano, porque está en el lenguaje. No, está en el lenguaje, está en las relaciones, en los compromisos sociales, no en la formalidad de la iglesia. La creencia se cristaliza en cosas más pequeñas. Entonces, ¿todo esto para qué? Bueno, para aclarar el punto. Cuando hablamos de educación de la vida y de la muerte, no debemos limitar el entendimiento de esa educación solo a la escuela. También debemos hacer una reflexión de que se hacen transmisiones con un efecto formativo, de conformación dentro de la familia, dentro de la religión y dentro de los medios de comunicación, ¿no? Así, por ejemplo, los padres no siguen un programa, los padres no siguen objetivos instruccionales, ni un método didáctico. Pero sin embargo, desde el punto de vista antropológico, las familias siempre ocupan ciertos acontecimientos como acontecimientos de enseñanza. Esto está desapareciendo, la sociedad se está configurando de otras maneras. Eso es algo que nos debe poner a pensar, de la necesidad de recuperar como familia cierta estructura.
Recordemos que hace algunos años, por ejemplo, cuando los padres recibían su aguinaldo, era la época de arreglar la casa. Así es que los padres en diciembre, noviembre, enero, se dedicaban a arreglar la casa, la pintaban, arreglaban una barda, ampliaban un cuarto, cambiaban una ventana, y entonces los hijos participaban de esa actividad. El padre organizaba esa labor. Y entonces, en esos acontecimientos, el padre instruía sobre el trabajo, la responsabilidad, el cuidar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo en los momentos en que había un fallecimiento, en el momento del funeral, era el momento en que el padre transmitía las cuestiones de la muerte, respeto a la muerte, creencias en el más allá, la esperanza, etcétera, etcétera. ¿No? Lo mismo en el banquete. Cuando había fiesta y había banquete, entonces los padres ocupaban esos acontecimientos para ilustrar e instruir a los hijos respecto al disfrute de la comida, al uso de los placeres, etcétera, etcétera, las cuestiones de dietética, ¿no? Entonces eso se está perdiendo. Entonces los niños ya no cuentan con esos acontecimientos familiares donde eran ocupados didácticamente, pedagógicamente para la transmisión. Entonces ahora pareciera que esos acontecimientos ya no quedan muy claros. Y entonces quedamos a expensas de los medios masivos de comunicación, a lo que nos digan y a la forma en que lo transmitan. Y entonces los niños son muy sensibles y muy vulnerables a la exposición de esos medios. No tienen un criterio, porque tampoco tienen una forma de comparar, ¿no? Ahora tenemos como la cuestión de que los niños trabajen, se ve mal socialmente, de que un niño trabaje se ve mal, pero debemos recordar que hay pedagogos inclusive que recomiendan el trabajo, o que recomendaban el trabajo, la misma Montessori, ¿no? Freinet, Karl Marx, Owen, Dewey. O sea, el trabajo estaba presente en la actividad escolar y en la vida de los niños. El trabajo, no como un trabajo remunerado, sino como lo que representa el esfuerzo de arar la tierra, manejar una máquina, ¿no? Hacer labores, asear, etcétera, etcétera. Y ahora parece que se ve mal que un niño haga todo eso, y entonces todo se traspola al juego. Pareciera que el juego suple todas esas actividades, y entonces se piensa que una didáctica debe ser divertida y que debe ser con juegos. Estamos cayendo en una exageración de eso. Si se trata de fomentar la motricidad, el niño utiliza la motricidad trapeando también, no solamente jugando a los carros chocones, también haciendo labores. Eso también se tiene que reflexionar, que volver a reflexionar. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la familia es transmisora de educación y de contenidos formativos que tienen que ver con la vida y la muerte, y se está perdiendo esa estructura. Ahora vemos a la familia desfigurada en ese sentido. Ya no hay una estructura que nos dijera, en mayo la madre, en junio el padre, en diciembre los regalos y el trabajo, en verano las vacaciones. Eso se está perdiendo, y entonces había como eventos donde se educaba con ese propósito. Cuando alguien caía enfermo también era un acontecimiento de educación, ¿no? Cuando un hijo enferma, los padres se identifican con el dolor del hijo y echan a andar una serie de prácticas que tienen por objetivo exorcizar el mal, ¿no? Limpiar el ambiente, y entonces conservar ese ambiente lo más sano posible. Todo eso se traduce al concepto de cuidar, de cuidado. Y entonces cuando un miembro estaba enfermo, los demás miembros más jóvenes aprendían a cuidar y a cuidarse a sí mismos. Entonces, aunque no había un programa pedagógico ni objetivos instruccionales, sí había eventos y situaciones
temporales donde los padres ocupaban para poder enseñar a los hijos. Eso se está perdiendo y entonces los padres están dejando todo a la escuela y todo a los medios de comunicación, y eso es un riesgo. Eso es un riesgo que se debe reflexionar, ¿no? Hay que recuperar esa estructura familiar. Como dice Lluís Duc, hay que rearmar la estructura familiar, no en el sentido de conservador, no en el sentido de regresar a papá, mamá, hijos, no, sino en el sentido de volver a ofrecer a los hijos una estructura, porque recordemos, la sociedad educa instalando y recibiendo a los nuevos, ¿no? Y los introduce a la sociedad. Bueno, entonces tenemos que recuperar esa parte. No solo la escuela educa, también la familia, también los medios de comunicación, que hay que ser críticos con respecto a los medios, banalizan la muerte, exhiben impúdicamente la muerte, exhiben la muerte como un juego, como un evento banal, y entonces hacen apología de ciertas situaciones que a lo mejor no son tan sanas, o a lo mejor no están llevando a una formación ética, ¿no? La culpa, la vergüenza también tendrían un sentido positivo, ¿no? Observar a la muerte sin pudor puede llevarnos también lo mismo que observamos morir un árbol, ¿no? Y no sentir nada, lo mismo que observamos morir a un perro y no sentir nada, vamos a terminar viendo morir a un ser humano sin sentir nada. Y ese es el problema, y esa es una cuestión crítica que lo plantea Rafael Mantegazza, ¿no? Rafael Mantegazza, que no caigamos en esa situación y que seamos críticos frente a los medios. Y por último, la cuestión de la religión en el sentido más amplio, de entender el concepto religión, el concepto de religar, de hacer comunión, de establecer el sentido comunitario, el sentido común, el sensu communis. En ese sentido entendería yo lo religioso, no en el sentido dogmático de creencia o de dogma, no, sino que la religión tiene esa función de convocar al común, hacer comunión, religar, unir a la gente, ¿no? Y la muerte es un pretexto que siempre en todas las épocas la muerte siempre ha convocado a la gente, siempre nos ha convocado, ¿no? Y entonces a lo mejor también reflexionar sobre la necesidad de esta función terapéutica que tiene el ritual como herencia cultural, ¿no? Como herencia cultural. Un funeral sin ritualización puede llevarnos también a una cuestión de banalización. Se requiere ritualizar, despedir, ¿no? Colocar al difunto en un lugar. Y aquí me gusta la expresión de Peter Sloterdijk, Me gusta esta expresión de Peter Sloterdijk cuando dice: elaborar un duelo significa recolocar al difunto en un espacio lo suficientemente lejano para que no invada mi vida personal y privada, y lo suficientemente cercano para continuar con una relación con él. Una relación espiritualizada, obviamente. Pero entonces eso también tiene que ver con la ritualización, y también se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo. Por lo tanto, cuando hablamos de educación de la vida y la muerte, tenemos que recuperar la escuela, la familia, los medios de comunicación y la religión, puesto que son las principales estructuras por los cuales las generaciones más viejas transmiten a los jóvenes, los reciben y los instalan en el mundo. En términos generales, así entenderíamos educación. Y que de la educación se puede hacer una reflexión pedagógica, una reflexión didáctica o una reflexión psicopedagógica, cuando los asuntos tengan que ver con lo filosófico, pedagógico, con las estrategias de transmisión, didáctica, y con el fundamento psicológico del aprendizaje, de la orientación, del acompañamiento, lo psicopedagógico. Bien, entonces en esos niveles. Bueno, pues entonces yo los invitaría a hacer esa distinción y a enfocarse a el desarrollo de esas habilidades.
Los que sean educadores o tengan formación pedagógica o psicopedagógica desarrollen la tanatología educativa, y los que sean del área de la salud reflexionen cómo su propia práctica puede necesitar o puede incidir en lo educativo, lo mismo lo social y lo mismo lo psicotanatológico. Bueno, recordemos que la tanatología en el INPO está dividida en 4 áreas, en 4 campos, en cuatro campos, ¿no? Lo médico, tanatología médica, lo psicotanatológico, la tanatología social y la tanatología educativa. Y entonces esta materia estaría enfocada a ese campo, la tanatología educativa. Bueno, pues espero que esta breve charla les haya aclarado algunos aspectos, y pues me considero a su servicio y en lo que pueda ayudarles con todo gusto. Pues les deseo mucha suerte en esa asignatura y hasta luego.